Bienvenido, bienvenida a este tercer video de consultoría y capacitación en gobernanza familiar corporativa, tu aliado estratégico en la profesionalización del sector agroalimentario. El día de hoy tenemos un video que yo creo que va a ser de mucho valor para todos ustedes, sobre todo si eres directivo o líder de una agroempresa familiar. Hoy vamos a platicar sobre las 5 principales habilidades gerenciales que todo directivo o todo líder de una agroempresa familiar debería de estar desarrollando en este momento para asegurar una gestión estratégica de la agroempresa. Les quiero comentar que en este video me van a ver de repente viendo algunas notas que traje para hacer este video justamente el día de hoy, porque este tema de verdad que es muy interesante y había cosillas por ahí que no me gustaría que se quedaran como perdidas o en el aire. Entonces, me traje por aquí algunas cosillas para ir viendo y poder compartirlas con todos ustedes. Pero bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con este tema que yo creo que es súper importante, sobre todo en nuestro sector agroalimentario, en el sector agrícola, el sector agropecuario, porque de repente dejamos de lado estas cuestiones de las habilidades gerenciales. El día de hoy vamos a platicar un poquito más sobre ellas, vamos a platicar sobre las 5 principales habilidades gerenciales que deberíamos estar desarrollando en este sector y pues vamos a platicar sobre este tema. Lo primero con lo que quiero comenzar es con este tema de la velocidad de los cambios y los desafíos que tienen o que se encuentran al día de hoy los directivos, las directivas, los líderes que se encuentran al frente de una empresa o de una agroempresa familiar. Principalmente podemos englobar 2 tipos de desafíos o 2 tipos de retos. Los que están fuera de la agroempresa, es decir, los que son parte del entorno, y los que son parte de la agroempresa familiar, es decir, los que se encuentran dentro de la agroempresa. En la parte externa tenemos cambios fundamentales que actualmente se están dando como la globalización, como la transformación tecnológica, la transformación digital, que afectan al final de cuentas pues el quehacer tanto de la empresa como de la familia empresaria. Pero dentro de la organización también existen desafíos o retos que tienen que surfear los directivos o los líderes de las empresas familiares y que tienen que ver con temas importantes como la sucesión generacional, como la ambigüedad en los roles o responsabilidades que hay entre las personas que colaboran dentro de la agroempresa o, por ejemplo, la dependencia excesiva hacia una figura clave dentro de la empresa familiar. Entonces, los directivos actuales tienen que estar pensando tanto en lo que sucede afuera como en lo que sucede dentro de las organizaciones. Y las habilidades gerenciales, pues, unas herramientas de apoyo que nos permiten poder pues, trabajar mucho mejor estos desafíos y estos retos. Y antes de meternos a todo este tema de las habilidades gerenciales, desglosar cuáles son las más importantes, cómo desarrollarlas, dar un poco de información sobre ellas, quiero comenzar primero pues con explicar qué son las habilidades gerenciales, ¿no? Y esta definición no me la estoy inventando yo en este momento. La verdad, esta definición pues es un compendio, digamos, de una búsqueda ahí en la literatura, de lo que dicen, qué dicen los autores, diversos autores, estudios que se han realizado sobre el estudio justamente de estas habilidades gerenciales. Y el consenso general, digamos, en la definición de pues estas palabras, pues una habilidad gerencial o las habilidades gerenciales en realidad son pues todas aquellas habilidades, destrezas que una persona debería de pues desarrollar, de incrementar, de potenciar para poder ser eficaz, ¿no? Para poder ser eficiente y desempeñarse de manera eficaz en el rol de trabajo que le corresponde dentro de la organización, dentro de la empresa. Estas habilidades gerenciales en realidad se pueden dividir en diversas, digamos, hay una clasificación para esas habilidades gerenciales. De hecho, podemos dividirlas primero en 2 grandes grupos, que son las habilidades gerenciales técnicas y las habilidades gerenciales no técnicas. Tomemos en cuenta que la definición de esas habilidades gerenciales pues es justamente eso, habilidades o destrezas que una persona tiene que desarrollar, incrementar, potenciar para ser efectiva en el rol que le toca desempeñar en la organización. Entonces estamos hablando de que es una combinación entre habilidades técnicas y habilidades no técnicas. Las habilidades técnicas, si lo queremos ver, vamos a platicar un poquito de ambas definiciones o de ambas clasificaciones más bien. Y las habilidades técnicas son todas aquellas digamos, conocimiento especializado, herramientas, técnicas, en donde profundizamos en un conocimiento tal cual. Es decir, aquí podemos tener, por ejemplo, personas que han estudiado, que tienen una formación universitaria, una formación técnica dentro de nuestro campo
de estudio que es el sector agroalimentario, pues tenemos ejemplos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a alguien que se haya especializado en la producción agrícola, en la producción ganadera, en la agroindustria, en la transformación de los alimentos, en el campo, por ejemplo, lo que es maquinaria agrícola, sistemas de riego, etcétera, ¿no? O sea, todas estas especializaciones que se dan dentro del campo, de la agroindustria, del sector agroalimentario, pues esto corresponden a las habilidades técnicas, es decir, los conocimientos que tiene una persona para poder realizar adecuadamente sus actividades. Por este lado, creo que no es tan complicado entender qué son las habilidades técnicas, dado que yo creo que en general todos estamos muy familiarizados con este tema, ¿no? Todos entendemos a qué nos referimos con habilidades técnicas. Sin embargo, dentro de las habilidades gerenciales, que es como el mayor rango, digamos, dividimos habilidades técnicas, pero también tenemos habilidades gerenciales no técnicas. Y esas habilidades gerenciales no técnicas tienen que ver más con la gestión del directivo, con la gestión de la persona, del líder, con la gestión del talento humano que tenemos dentro de la organización, ¿no? Y que depende a lo mejor de una persona en un nivel jerárquico. De hecho, más adelante vamos a platicar cómo se relaciona el nivel jerárquico con el desarrollo de esas habilidades gerenciales no técnicas. Pero por lo pronto quiero que quede claro esta parte. Las habilidades gerenciales las podemos dividir en técnicas y no técnicas. Y dentro de las habilidades gerenciales no técnicas es en donde nos vamos a enfocar en este video. Las habilidades gerenciales no técnicas podemos dividirlas a su vez en tres grandes áreas o en tres grandes clasificaciones. Y esto yo me voy a permitir hablar un poco más sobre el trabajo que hicieron en su momento Warren y Cameron en el 2011, que son quienes dividen estas habilidades gerenciales no técnicas en tres grandes grupos. Existen diversos autores que han clasificado esas habilidades no técnicas o esas habilidades gerenciales no técnicas. Sin embargo, pues yo profeso un poco más con esta clasificación que hacen Warren y Cameron, porque creo que está un poco más sintetizada y es un poco más entendible en esta parte. Ellos afirman o ellos proponen que las habilidades gerenciales no técnicas las podemos dividir en habilidades gerenciales que son de tipo personal, interpersonal y grupales. Ahora bien, si nos centramos en esta clasificación de personales, interpersonales y grupales, cuando hablamos de habilidades gerenciales personales, me refiero a cómo manejo yo las cosas. Es decir, tú como persona, ¿no? Cómo te administras, cómo te gestionas, pero tú, o sea, tú como persona. Aquí hablo de habilidades gerenciales como el manejo del estrés, como la administración del tiempo, como la resolución de problemas. Es decir, son cuestiones internas, inherentes a la persona, cómo me desempeño yo en el ámbito laboral, ¿no? Esas son las habilidades gerenciales personales. Por otro lado, tenemos las habilidades gerenciales interpersonales, que tiene que ver cómo me relaciono yo con otra persona. Y aquí estamos hablando solamente de un vínculo entre dos personas. A eso se refiere con interpersonal, es decir, cómo soluciono yo los problemas, pero cómo me relaciono también con otras personas. Y en este apartado tenemos, por ejemplo, algunas habilidades gerenciales que tienen que ver con el manejo de conflictos, con la motivación, con cómo me comunico con las personas que están a mi alrededor y con uno de los, pues yo creo, de las habilidades gerenciales un poco más importantes que es la negociación, ¿no? Aquí, por ejemplo, es importante estas habilidades interpersonales porque si no existen estas habilidades gerenciales dentro de la agroempresa, va a ser muy difícil que se dé una comunicación adecuada con el resto del equipo. Es decir, se forman inseguridades en los trabajadores, se pueden incrementar actitudes reactivas, defensivas por parte de los involucrados dentro de la agroempresa familiar, ¿no? Tanto de los que son familiares como de los que simplemente trabajan en la organización. Ustedes recordarán que en otros videos que ya hemos hecho y que por cierto les recomiendo que vayan a ver, veíamos que las empresas familiares, las agroempresas familiares están basadas, ¿no? Sus pilares fundamentales son tres grandes áreas, que es la empresa, la familia y la propiedad, y pues entre ellas convergen. Entonces, las habilidades gerenciales interpersonales tienden mucho a influir en estos ámbitos. Por otro lado, tenemos las habilidades gerenciales grupales. A diferencia de las interpersonales, en donde estábamos hablando que es un vínculo entre dos personas, es decir, entre otra persona y yo, en las habilidades grupales estamos hablando de 3 personas en adelante. Y estas habilidades son importantes dentro de las agroempresas familiares porque son las que nos ayudan a poder conseguir los objetivos y las metas que se plantea la organización o la agroempresa. Es decir, facilita el desarrollo de actividades, incrementa la búsqueda de esos objetivos comunes
Y algunas de las habilidades gerenciales que podemos mencionar en este grupo tienen que ver con la delegación, el liderazgo, la formación de equipos de trabajo, ¿no? Que combinan estas oportunidades para poder pues, conseguir, establecer y conseguir estas metas dentro de la agroempresa familiar. Entonces, al final estamos hablando que son tres grandes grupos de las habilidades gerenciales no técnicas, que son las personales, las interpersonales y las grupales. Y bueno, pues creo que hasta aquí todo ha sido muy fácil y muy bonito esta cuestión de las habilidades gerenciales, ¿no? Entendemos que como directivos, como líderes, tenemos que desarrollar ciertas habilidades, ciertas destrezas que tienen que ver con el manejo del estrés, con la administración del tiempo, con el liderazgo, con la formación de equipos de trabajo, con la negociación, la comunicación, liderar, delegar, ¿no? Entre muchas otras habilidades que hemos mencionado hasta ahorita en este video. Pero fíjense que algo que, con lo que nosotros hemos visto como empresa consultora cuando hemos entrado a trabajar alguna agroempresa y de hecho hay pues investigación también que han hecho algunos autores que respaldan esto que nosotros hemos vivido también como empresa consultora. No solamente es nuestra experiencia, sino también investigaciones externas que se han hecho al respecto. Es que nos hemos dado cuenta, fíjense que muchos de los directivos y líderes de las agroempresas familiares son muy buenos técnicamente, es decir, las habilidades gerenciales técnicas, que son todos estos conocimientos para poder realizar sus actividades, en la mayoría de ellos son muy buenos, o sea, son excelentes en esta parte técnica. Sin embargo, muchos de ellos carecen de las habilidades para poder gestionar el talento humano que se encuentra pues trabajando o colaborando con ellos, ¿no? Y eso, fíjense, voy a hacer aquí un paréntesis porque algo pues peculiar, importante que se da dentro de las empresas familiares es que, y ustedes, yo creo que si eres directivo, si eres familiar de una empresa familiar, si eres fundador, yo creo que esto muy probablemente está pasando en tu organización y tiene que ver con que, como ya lo explicábamos también en otros videos, cuando una empresa familiar empieza a crecer, las primeras personas que ingresan a trabajar a la organización, ¿quiénes son? Sí, es la familia, los hijos, los hermanos, los primos, los tíos, los cuñados, las nueras, ¿no? De la familia nuclear empieza, pues obviamente la empresa empieza a crecer y entonces estas personas empiezan a ingresar a la organización. Muchas de ellas pueden tener habilidades técnicas fuertes, ¿no? Confiables para el papel que van a desempeñar. Muchas otras no. Y aquí es en donde pues se da esos conflictos dentro de la organización, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta nosotros como empresa consultora que hay directivos, hay líderes dentro de las agroempresas familiares que son muy buenos en esta parte técnica. Sin embargo, cuando vemos la parte de la gestión humana, pues no son tan buenos, no carecen de estas habilidades gerenciales. Ahora imagínense qué pasa cuando el directivo que es familiar de la familia fundadora o de la familia propietaria, ¿no? De la generación en turno en ese momento, carece de estas habilidades gerenciales no técnicas, de liderazgo, de trabajo en equipo, de manejo de estrés, de administración del tiempo, de delegación, de todos estos que hemos visto y además carece también de estas habilidades o destrezas técnicas, ¿no? Que es el conjunto entre habilidades técnicas y no técnicas que hacen el total de las habilidades gerenciales. Entonces sí es importante que al momento de este video que estás viendo, en este minuto específicamente, analices un poco cómo está tu agroempresa familiar, cómo está la empresa de la cual eres parte, de la cual eres directivo, de la cual eres líder, ¿no? Estas personas que se encuentran en las gerencias, en las direcciones de tu empresa familiar, tienen esas habilidades, tienen la habilidad técnica, tienen las habilidades gerenciales no técnicas, o qué les hace falta para poder completar este círculo, para tener estas dos tipos de habilidades para poder desempeñarse eficazmente en el rol que le corresponde dentro de la organización. Un tema interesante también que hemos visto nosotros y que la literatura nos respalda en este aspecto, es que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, mientras más fuertes sean las habilidades técnicas en una persona, en un directivo o en un líder, pero muy bajas sean las habilidades no técnicas, ¿no? Las habilidades de gestión humana, generalmente va a haber mucho conflicto entre la familia, la empresa tal cual, y
se va a ver afectado negativamente el clima laboral de la organización. Entonces, si en tu organización, si tu agroempresa familiar estás viviendo un periodo de tensión entre los colaboradores, se están empezando a llevar mal, empiezan a haber chismes, empiezan a haber rumores, empiezan a haber cosas de este tipo, tal vez sea el momento en que te plantees qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel directivo, a nivel gerencial, a nivel líder, ¿no? ¿Estamos completos en las habilidades gerenciales o posiblemente a lo mejor por allá hay un hueco, hay una oportunidad de atención para desarrollar también estas habilidades gerenciales no técnicas? Ahora, la buena noticia es que si tú ya te diste cuenta en este momento que tú mismo careces de algunas habilidades gerenciales o que tu equipo de trabajo, tus directivos, a lo mejor tú eres directivo, a lo mejor tú eres familia fundadora, tú eres generación en turno, una empresa familiar, y ya te diste cuenta que a lo mejor están muy bien en la parte técnica, pero les hace falta estas habilidades gerenciales, o de plano ya te diste cuenta que están tambaleando en alguna de estas dos grandes áreas de las habilidades gerenciales, pues bueno, tengo una muy buena noticia, y es que estas habilidades gerenciales que hemos visto hasta ahorita se pueden aprender y se pueden desarrollar. Es decir, tú puedes tomar un curso, tú puedes entrenar esas habilidades gerenciales, desarrollarlas para ti y para el equipo de trabajo. Y fíjense, estas habilidades, como les comento, pueden ser aprendidas, pueden ser entrenadas. Y quiero hacerles un poco el símil cuando tú aprendiste algo, cualquier cosa, por ejemplo, andar, montar una bicicleta o manejar un coche, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tú aprendiste a manejar un coche por la necesidad, ahí había un objetivo que cumplir, ¿no? Había una necesidad ahí, a lo mejor de trasladarte, no querías estar en el transporte público, querías llegar un poco más rápido a tu trabajo, que bueno, eso a lo mejor lo veo un poco complicado, ¿no? En las grandes ciudades, la verdad, por ejemplo, Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pues a lo mejor hasta a veces es un poquito más rápido llegar en transporte público que en un coche particular, ¿no? Pero bueno, esa no era la idea, me estoy desviando un poco. La idea era, o sea, al final de cuentas, tú tuviste un objetivo para aprender a manejar, ¿no? A conducir un coche. Y puede ser a lo mejor la comodidad, por ejemplo, ¿no? Puede haber sido diversas razones. Tenías un objetivo que era aprender a manejar y tú pues lo hiciste, ¿no? Aprendiste, tomaste un curso, alguien te enseñó, trabajaste en desarrollar esa habilidad de manejo. Cuando a lo mejor tú aprendiste a andar en bicicleta, montar una bicicleta, pues fue lo mismo, ¿no? Tenías un objetivo, a lo mejor querías aprender a manejar una bicicleta, querías aprender a montar una bicicleta, a trasladarte de algún lugar, ¿no? Había alguna persona que te estuvo ayudando. En el caso de las habilidades gerenciales es lo mismo. Si estas habilidades gerenciales, hay un debate, de hecho, entre que si naces con ciertas habilidades o las desarrollas. Yo personalmente, y de hecho, bueno, como muchos de ustedes saben, también soy psicólogo, ¿no? Aparte de ingeniero agroindustrial, también soy psicólogo. Y pues al final del día, pues estas habilidades gerenciales pues también nacen de las personas, de este querer hacer las cosas. Yo no profeso tanto con el hecho de que alguien nazca con ciertas habilidades y que las personas que no nazcan con esas habilidades pues simplemente no van a poder desarrollarlas, ¿no? A lo mejor el entorno, el medio en el que se desarrollan también potencia, ayuda a que se desarrollen más en unas personas que en otras, pero definitivamente las habilidades gerenciales que hemos visto y que todavía no tocamos las 5 principales, pero las que hemos visto, por ejemplo, de delegación, de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación, pues se pueden aprender y se pueden entrenar. Si bien es cierto que cuando tú aprendiste a manejar un coche, por ejemplo, te aseguro que si fue estándar, en los topes se te detenía el coche, ¿no? Se te dificultó al principio, pero al día de hoy, a lo mejor si ya pasaron varios años en que has manejado, pues mucho de ello es en automático. Ya no, cuando tú te subes a un coche, ya no llevas el mismo procedimiento, decir, a ver, voy a meter la llave, voy a espejear, voy a ver, ¿no? Automáticamente llegas, enciendes el coche, miras los espejos, el retrovisor, los laterales, y es como más fluido esta parte. Cuando aprendiste a manejar en bicicleta, seguramente pasa algo similar. A lo mejor te caíste, a lo mejor no. No podías al principio y conforme lo fuiste haciendo, ¿no? Conforme fuiste avanzando en esta habilidad, pues fuiste siendo más diestro en esto. En las habilidades gerenciales no técnicas sucede lo mismo. Al principio a lo mejor tú me podrás decir, híjole, es que
no pude liderar bien, no pude motivar bien a mi equipo, no pude comunicarme adecuadamente, pero estas habilidades al final, haciendo un símil con el coche, con la bicicleta, pues es lo mismo. A lo mejor al principio no vas a poder hacerlo adecuadamente, a lo mejor al principio te va a costar, pero conforme vas entrenando, conforme vas haciéndolo, conforme vas trabajando esas habilidades, pues se van interiorizando y también vas aprendiendo y entrenando esas habilidades para desarrollarlas hasta que llegue un punto en el que muy seguramente lo vas a empezar a hacer de manera más natural, más fluida y sobre todo mucho más dinámica con las personas que están alrededor tuyo trabajando y colaborando en tu agroempresa familiar. Ahora, antes de pasar a ver estas, a desarrollar, digamos, un poco más, pues un poco más de foco en esas 5 habilidades, como les mencionaba al principio, que deberíamos estar desarrollando los que estamos inmersos en el sector agroalimentario, dirigiendo o colaborando en una agroempresa familiar, quiero platicar un poco sobre la relación que tienen las habilidades gerenciales con el nivel jerárquico de las personas dentro de la organización. Porque también es cierto que las habilidades gerenciales no técnicas, pues al final dependen también, ¿no? Que tanto se vayan a desarrollar, depende del nivel jerárquico que tengan las personas dentro de la agroempresa. Tenemos, por ejemplo, recordemos que son habilidades gerenciales técnicas y no técnicas. Si nosotros estamos dentro de una, vamos a hacer un símil, por ejemplo, una pirámide, ¿no? Del nivel jerárquico, en donde abajo está la parte directiva, perdón, abajo está la parte operativa, en medio está pues los mandos medios y arriba la alta gerencia, la alta dirección, ¿no? Los directivos. Entonces, vamos desde la parte operativa hasta la parte superior, que es la parte de la gerencia. Si hacemos este símil y si vamos a suponer que tenemos una línea aquí de un 100%, cuando estamos en un nivel operativo, realmente el 80% de esa línea, de esta barrita, digamos, que podemos tener aquí abajito, el 80% cuando estamos en un nivel operativo tiene que ver con habilidades técnicas, es decir, con el saber hacer las cosas, ¿no? Con el saber realizar las actividades que tenemos que hacer en ese puesto de trabajo, y el 20% restante tiene que ver un poco más con las habilidades gerenciales no técnicas, ¿no? Con el trabajo en equipo, con el liderazgo, con la administración del tiempo, con la comunicación, con todas estas habilidades que hemos visto hasta este momento, ¿no? Cuando estamos hablando de niveles operativos, tenemos, digamos, esta división, ¿no? 80-20, por así decirlo. Cuando estamos en un nivel medio, ¿no? Cuando estamos hablando de subimos un poquito en esta pirámide y estamos en nivel de mandos medios, pues esta barrita se recorre, o sea, este porcentaje se recorre. Aquí estamos hablando de que a lo mejor ya cuando estamos en un nivel medio, cuando ya tenemos gente a nuestro cargo, cuando ya tenemos que armar equipos de trabajo, cuando tenemos que trabajar por objetivos un poco más específicos por la agroempresa, pues aquí ya podemos dividir esta barra del 100%, a lo mejor en un 50% de habilidades técnicas y otro por ciento en habilidades gerenciales no técnicas, que es lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Pero cuando estamos en un nivel ya en la cúspide de esta pirámide, donde estamos hablando de una parte superior, la alta gerencia, la dirección, los directivos, de los líderes de las agroempresas, en realidad esta barra que vemos aquí, que abajo teníamos 80-20, en medio teníamos 50-50, pues arriba se va a ir menos la parte de la parte técnica, es decir, estamos hablando de un 20% de habilidades técnicas y un 80% de habilidades gerenciales. Y eso tiene que ver porque a medida en que subimos la parte operativa en esta pirámide, digamos, jerárquica de las empresas, de las agroempresas familiares, pues a medida que subimos necesitamos más habilidades no técnicas, más habilidades gerenciales no técnicas que nos permitan separarnos un poco de la operatividad de la organización y pensar en la parte estratégica, ¿no? En estos desafíos y retos que les mencionaba al principio de este video, que pueden ser externos o que pueden ser internos. En estos niveles de nivel medio, nivel alto del nivel jerárquico de una agroempresa familiar, tenemos que estar pensando en desarrollar más habilidades gerenciales. Y no quiero decir menos habilidades técnicas, porque las habilidades técnicas al final las debemos de tener para desempeñarnos adecuadamente en nuestra labor,
pero sí quiero hacer énfasis en que esas habilidades técnicas representan un porcentaje menor en comparación con las habilidades gerenciales. Obviamente, alguien que esté directivo tiene que conocer las habilidades técnicas, tiene que tener esas habilidades técnicas para saber cómo se gestiona, cómo opera la organización, pero también tiene que aprender a gestionar toda esta parte de habilidades gerenciales no técnicas enfocadas al manejo de personal, enfocadas a la visión estratégica, enfocada a atender esta parte de los desafíos y retos que tiene la organización, que no necesariamente tienen que ver con la operatividad, sino con la visión estratégica de la organización en el mercado, en cómo se relaciona con sus competidores, con sus complementadores, con sus clientes, ¿no? Que tiene que ver más esta parte de gestión del talento humano, tanto propio como de los que colaboran contigo. Entonces, sí era necesario platicar un poquito sobre cómo se relaciona esta parte de la necesidad de las habilidades gerenciales con respecto al nivel jerárquico que hay dentro de la organización. Entonces, si eres directivo, mando medio, mando alto, líder de una agroempresa familiar, sin duda tienes que empezar a trabajar en desarrollar e incrementar estas habilidades gerenciales no técnicas. Y ahora sí vamos a comenzar con estas 5 habilidades gerenciales claves que todo directivo, líder de una agroempresa familiar debería estar desarrollando para gestionar de mejor manera y de forma estratégica su agroempresa familiar. Y la primera de ellas es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva tiene que ver con cómo fluye la información a todos los niveles de la organización. Es decir, cómo se trabaja para poder mantener esta comunicación dentro de toda la organización. Muchas ocasiones nos hemos dado cuenta nosotros cuando ingresamos a colaborar, a trabajar, a hacer un proceso de consultoría con una agroempresa familiar, que lo que sucede es que de repente los directivos, los mandos medios toman decisiones, se comunican allá, pero no permea esa comunicación hasta la parte operativa. O de repente hay necesidades operativas que son los que están más cercanos con los clientes, escuchan las necesidades de los clientes, de los competidores, o sea, ven como esta parte y de repente se queda estancado en la parte operativa y no sube hacia los que toman las decisiones. Entonces, la comunicación asertiva tiene que ver con cómo fluye esa comunicación, cómo fluye la información en todos los sentidos dentro de la empresa familiar. Y esto tiene que ver con cómo realizamos conversaciones claras, cómo realizamos conversaciones precisas, decir lo que pensamos sin poder herir a la otra persona, pero sin perdernos de decir o de explicar lo importante. Y un punto yo creo que debemos de tomar mucho en cuenta en esta parte de la comunicación efectiva dentro de las agroempresas familiares, porque no tenemos que perder de vista que estamos hablando de agroempresas familiares, es poder comunicarnos, poder decir lo que pensamos sin herir a la otra persona. Porque cuando estamos hablando en una agroempresa familiar, no solamente estamos hablando de relaciones laborales. En el 80% de las relaciones de las agroempresas familiares tenemos que ver con vínculos familiares. Entonces, aquí es donde se empiezan a generar estos conflictos. De repente, yo tengo que decir algo, no lo digo de la mejor manera, la otra persona piensa que o se lo toma personal porque piensa que lo estoy haciendo personal, pero esa persona no solamente es el director general, sino que es mi papá, que está acá, que es el dueño de la empresa, o esa persona no solamente es el gerente de ventas, sino que es mi hermano, ¿no? Y que nos llevamos los conflictos del nivel empresarial al nivel familiar o viceversa. Incluso hay algunas veces en las que los problemas se inician en la casa y se trasladan hasta el nivel empresarial. Entonces, en la casa a lo mejor me peleé con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, pero en la empresa pues somos los directores, somos los gerentes y entonces empezamos a tener ciertos conflictos. La comunicación efectiva y asertiva, yo le pondría todavía comunicación efectiva y asertiva, tiene que ver con esta cuestión, poder decir lo que pensamos sin esa necesidad de herir a la otra persona, pero diciendo realmente lo que queremos, ¿no? Que sea clara, que sea precisa. Y esta comunicación efectiva tiene que ver también con la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Tiene que ver con lo que decimos en palabras, pero también con lo que decimos con nuestro cuerpo. Muchas veces aquí hay una disonancia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Lo que dice nuestro cuerpo. De repente nosotros podemos decirle a alguien, no, estoy enojado o no estoy enojado y de repente nuestro cuerpo reaccionar de una manera distinta. Entonces, esta comunicación asertiva tiene que ver con ambas partes.
lo que digo y lo que hago también con mi corporalidad. Esto nos va a permitir también poder construir relaciones positivas. Y pues como un tip que quiero darles para ti que estás viendo este video y quieres ayudar a mantener una mejor comunicación dentro de tu empresa familiar, pues puedes empezar por implementar protocolos de comunicación interna. Es decir, un pequeño documento, unas pequeñas reglas en donde tú identifiques y especifiques con todos los que están trabajando en tu organización cómo se va a hacer esa comunicación efectiva, cómo se va a hacer esa comunicación en todos los niveles. Es decir, cómo la información va a fluir de los directivos a los mandos medios y de los mandos medios al nivel operativo o viceversa, cómo puede fluir información desde la base operativa a los mandos medios y a la alta dirección. Eso es importante. Muchas veces pues creemos que la información solamente puede fluir de arriba hacia abajo, cuando en realidad parte de la información más importante que se genera en una agroempresa familiar tiene que ver de abajo hacia arriba, porque la parte operativa es la que está pues en el día a día, en el trabajo directo, en campo, en la agroindustria, con los clientes, y son los que tienen información pues más a primera mano de cómo se mueve esta parte, ¿no? Entonces, esta parte de comunicación asertiva tiene que ver en ambos niveles y sobre todo en agroempresas familiares, de verdad, generar un protocolo de comunicación les va a solucionar muchos problemas en esta parte de la comunicación. La habilidad número 2 es formar equipos de trabajos efectivos. Y eso tiene que ver principalmente con crear y consolidar grupos con roles definidos dentro de la organización. Si bien es cierto que a lo mejor tú estás a cargo de un equipo de trabajo, bueno, lo importante aquí pues es poder identificar cuáles son las fortalezas de estas personas que colaboran contigo. Cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidades, ¿no? En qué son buenos, en qué los puedes tú complementar con las otras personas que están colaborando contigo. Eso tiene que ver mucho con que formar equipos de trabajo no solamente es repartir tareas, ¿no? No solamente es asignar actividades y que cada quien las haga, sino es generar sinergias entre todas las personas que colaboran en esta organización o que por lo menos que dependen de ti, que eres directivo o directiva, que tienes una dirección, una gerencia dentro de una agroempresa familiar. Y aquí un tip que te quiero dar para que puedas empezar a trabajar un poco más y un poco mejor esta parte de cómo integrar esos equipos de trabajo, tiene que ver con definir cuáles son los roles que tienes dentro de este equipo de trabajo. Define las fortalezas, define cuáles son los objetivos compartidos que hay dentro de este equipo de trabajo. Esa parte es muy importante, que todo mundo entienda para qué está ahí, que todo mundo entienda cuál es el objetivo final. Y esto se relaciona con nuestra primera habilidad que les acabo de decir, la comunicación efectiva, ¿no? La comunicación asertiva y efectiva. Entonces, esta parte tiene que ver también con eso, con cómo tú desarrollas tu equipo de trabajo, pero el tip aquí principal es define roles, define fortalezas y define objetivos en común. La tercera habilidad de estas que debes estar desarrollando ya como líder o directivo de una agroempresa familiar es la resolución de conflictos. Cuando hablamos de una agroempresa familiar, siempre va a haber desacuerdos y esos desacuerdos pueden venir por la familia o puede venir por el lado de la empresa, ¿no? Al final, pues, ¿quiénes están a cargo de una empresa familiar? Pues la familia. Entonces, los desacuerdos pueden venir de ambos subsistemas. Sin embargo, aquí lo importante es saber cómo gestionar estos conflictos, ¿no? Cómo saber gestionarlos sin que afecten los vínculos que hay tanto en la empresa como en la familia. Estos conflictos, si bien estos desacuerdos van a aparecer, no necesariamente tienen que dividir. Es más, no deberían de dividir ni a la familia ni a la organización. Para esto te voy a dar un par de tips. Lo primero que creo yo o considero que deberías de empezar a hacer y que hemos nosotros visto dentro de las agroempresas a las que hemos atendido como empresa consultora es identificar el origen de los desacuerdos. O sea, ¿qué pasa con los desacuerdos? ¿De dónde proviene? ¿Quiénes son los involucrados? La segunda parte que es importante poder realizar con esto es resolver estos conflictos, pero desde el respeto, ¿no? Para poder buscar que se puedan facilitar acuerdos y que no se rompan o se deterioren más estos vínculos que están en juego dentro de esos desacuerdos o dentro de estos conflictos. Otro punto, otro tip importante que te quiero dar es que debes de aprender a separar los hechos de las personas.
Es decir, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen reuniones semanales del consejo familiar o del consejo de administración o del consejo directivo simplemente de la empresa familiar. Y resulta que hay un director que siempre llega tarde, ¿no? Que los últimos 3, 4, 4 reuniones ha llegado 20 minutos, 30 minutos después de la hora de inicio, lo que afecta también, pues, el tiempo y el desempeño de las otras personas que están en la reunión. Supongamos que tú vas a hablar con esta persona, con este director, y le dices, oye, es que eres un impuntual, eres un irresponsable, llevas cuatro reuniones que llegas tarde, siempre es lo mismo contigo. ¿Sí? Aquí no estamos separando el hecho de la persona, aquí estamos etiquetando a la persona. ¿Cuál sería la diferencia si en este mismo escenario tú platicaras con este director y le dijeras, oye, me he dado cuenta que durante las últimas 4 reuniones has llegado tarde, ¿no? Has llegado 30, 40 minutos después de la hora señalada y pues está empezando a afectar la dinámica pues, del equipo de trabajo. ¿Me podrías decir, está pasando algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿No? La diferencia es abismal en estos dos puntos, en estos dos ejemplos que te acabo de dar. El hecho es el mismo, pero en el primero estamos etiquetando directamente a la persona, lo que se puede convertir en una agresión personal, ¿no? La otra persona se lo puede tomar personal. Y si ese directivo además es tu hermano, es tu primo, es tu papá, es tu mamá o es un familiar que trabaja dentro de la organización, esos vínculos pueden verse mucho afectados de mayor manera que en otra situación. Entonces, aquí el punto importante y el tip que te dejo es separa el hecho de la persona. Es decir, no etiquetemos a la persona, veamos qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí hablemos a partir de los hechos sin poder decir eres un impuntual, eres un irrespetuoso, ¿no? En el caso del ejemplo que les acabo de dar. Y el último tip que te voy a dar para poder trabajar este manejo de conflictos es que generes un protocolo de resolución de conflictos. Así como les decía en la habilidad de comunicación asertiva de un protocolo de comunicación, aquí es muy similar. Es un protocolo de resolución de conflictos, es decir, las normas, las reglas que se deben de llevar cada vez que haya un conflicto dentro de tu agroempresa familiar. Aquí puedes separarlos a lo mejor y lo más conveniente es que lo hagas. Si es un problema que se originó dentro del núcleo familiar, pues entonces tener un protocolo para cómo abordar estos temas dentro de la familia. Y si estamos hablando de un problema, de un desacuerdo que se originó en la parte empresarial, entonces tener parte de ese protocolo en donde se especifique cómo atender estos conflictos que se generan en la parte de la organización. Es decir, no mezclar los conflictos que hay entre la familia y la empresa. Si podemos identificar en dónde se origina cada uno de ellos, atenderlos en el lugar en el que corresponden. La cuarta habilidad gerencial que tienes que empezar a desarrollar tiene que ver mucho con la que acabamos de ver ahorita. Esa tiene que ver con la inteligencia emocional. Es decir, desarrollar esas habilidades o destrezas para poder conocerte a ti mismo, esta parte del autoconocimiento, y también poder conocer cómo reaccionan las otras personas desde la inteligencia emocional para poder trabajar y gestionar de mejor manera, digamos, al grupo en el que tú te encuentras, en el que te encuentras inmerso. Esto, el conocerte a ti mismo, el saber, por ejemplo, tú cómo reaccionas a ciertos estímulos del exterior, te va a permitir poder liderar con mucho mayor empatía con respecto a las personas que colaboran contigo. En empresas familiares, la verdad es que gestionar tus emociones y aprender a gestionar las emociones de los que están a tu alrededor es sumamente importante y es clave para la solución de conflictos, que es lo que veíamos hace un momento en la habilidad número 3. Sin embargo, aquí en esta habilidad yo creo que lo importante es poder que tú puedas gestionarte a ti mismo y también poder gestionar a las personas que están alrededor tuyo con respecto a sus emociones y cómo reaccionan a estos estímulos que les comentaba. Te voy a dar 2 tips aquí para esta habilidad gerencial. El primero es que ya existen en el mercado diferentes pruebas diagnóstico para que tú puedas conocer cuál es tu inteligencia emocional, ¿no? O sea, cómo tú te relacionas, digamos, con las otras personas desde la base de la inteligencia emocional. Lo importante aquí es que, bueno, puedes buscar algunas pruebas diagnósticas que están basadas desde la psicología organizacional y la psicología clínica, pero con rigor científico. Aquí sí hago como este paréntesis. No te vayas a las test o pruebas de las revistas, ¿no?
qué personaje soy. No, vámonos a la parte que tiene realmente un rigor científico y que te puede funcionar a ti para poder identificar qué partes de estas habilidades dentro de la inteligencia emocional tendrías que empezar a desarrollar o fortalecer para poder relacionarte mejor y manejar de mejor manera los conflictos dentro de tu equipo de trabajo. El segundo tip es que internamente tú puedes empezar con hacer un ejercicio en el que puedas reconocer cuáles son tus reacciones frente a los conflictos, frente a los estímulos externos. Es decir, tú puedes hacer una pequeña bitácora del día al día de cómo reacciona tu cuerpo, por ejemplo, cuando te enojas, cómo reaccionas cuando te pones triste, cómo reaccionas cuando te pones alegre, cómo reacciona tu corporalidad, tu pensamiento, tu mente, ¿no? Y a partir de ahí empezar a conocerte un poco más. La inteligencia emocional tiene que ver mucho con qué tanto te conoces a ti mismo y a partir de ahí poder empezar a conocer a las personas con las que colaboras y con las que convives diariamente, tanto en la familia como en la agroempresa. La quinta y última habilidad que vamos a abordar en este video tiene que ver con delegar. Y no solamente delegar, delegar eficazmente. Delegar no solamente es soltar, o sea, mucha gente lo puede interpretar de esta manera, ¿no? Delegar es asignar tareas y dejárselas ahí a que las personas los hagan. No, delegar no solamente es soltar, es confiar en las personas que están colaborando contigo, pero con una estructura adecuada para poder darle seguimiento a esas cosas que estás delegando. ¿Cuál es la importancia de aprender a delegar? Pues que te va a permitir tener más tiempo para poder enfocarte a ti como líder, como directivo de una agroempresa familiar, a lo realmente importante que es la visión estratégica de esa agroempresa de la que eres parte o de la que eres fundadora o fundador o que colaboras en esa agroempresa familiar. Delegar te va a permitir poder tener ese tiempo para evocarte a los planes estratégicos de la organización. Dos tips que te voy a dar aquí. El primero es que tienes que aprender a definir qué vas a delegar, a quién le vas a delegar y cómo vas a supervisar que esas actividades se estén realizando de la mejor manera posible. ¿Sí? Aquí lo importante no es solamente, como les decía, soltar las actividades, es definir a ver a quién se las voy a dar, cómo lo voy a supervisar, cuánto tiempo va a ser. Y para eso el segundo tip que te voy a dar es que puedes utilizar tableros de control. Es decir, estos tableros son una pequeña matriz en donde tú puedes identificar ahí justamente eso que te comentaba, quién, cómo, dónde, cuándo lo va a entregar, cuáles son los medibles, cómo voy a medir que realmente se está realizando esa actividad. Pero esto te va a permitir quitarte de la parte operativa, quitarte ciertas actividades y evocarte realmente a la parte de la visión estratégica y al plan estratégico de la agroempresa. Nos hemos dado cuenta nosotros como empresa consultora que en las agroempresas familiares, en general, esta habilidad gerencial de delegar es una de las más difíciles de implementar dentro de la agroempresa familiar. Y eso tiene que ver mucho a que dentro de la agroempresa familiar se lleva el modelo de la familia. Es decir, el modelo familiar traspasa a la parte organizacional. En la familia, por ejemplo, es muy dado a que pues en el nivel jerárquico familiar, papá, mamá, hijos, pues se dé solamente el ordenar, no en delegar, no solamente, o sea, el modelo familiar es ordenar. Tú como hijo tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y el hijo lo hace. Cuando llevamos ese modelo a la parte organizacional, en realidad la delegación no es delegación, es simplemente ordenar, ¿no? Y generalmente lo que se le da, lo que se le ordena, lo que se le delega a los sucesores, en este caso, por ejemplo, en una agroempresa familiar, pues son temas, son actividades que realmente no tienen una repercusión real para la organización o no en la mayoría de los casos. Esto hace también que la persona a quien se le está delegando, que además es el hijo, la hija de los fundadores y son quienes en su momento van a hacer la sucesión generacional, pues se vean un poco desplazados y atados hasta cierto punto en este proceso porque no hay realmente la confianza o las condiciones para poder tomar decisiones y poder realizar actividades por su propia cuenta. Por eso es que esta habilidad gerencial en específico de delegar ha sido una de las más difíciles de implementar dentro de las agroempresas familiares. Y se debe a esto, porque primero tenemos que entender cómo se traspasa el modelo familiar al modelo organizacional. Una vez entendido esto, empezamos a trabajar también en estos temas
como el tablero de control que les mencionaba, poder identificar hasta qué punto, cómo, cuándo, dónde, a quién, cómo vamos a supervisar estos temas. Y entonces, a partir de ahí, pues empieza a generar mucho más confianza en tanto en quien delega como en quienes se está delegando esas actividades, ¿no? Se empieza a compartir también otra parte que tiene que ver con el liderazgo, pero ese es otro tema un poco más profundo. Nos vamos a quedar hasta aquí eh, con esta quinta habilidad importante que deberías de empezar a trabajar en esa, que es delegar. Y bueno, hemos llegado ya al final de este video en el que quisimos compartirle estas principales habilidades gerenciales. Si bien existen muchas otras habilidades gerenciales que no abordamos en este tema, como el manejo del estrés, la administración del tiempo, la motivación, el liderazgo, decidimos compartirles esta información porque consideramos que son de las habilidades gerenciales claves que tú como director, directora, gerente, líder de una agroempresa familiar deberías estar desarrollando estas habilidades. Nosotros como empresa consultora nos hemos dado cuenta en las empresas a las que hemos asesorado, a las que hemos realizado algún proceso de consultoría, que estas 5 habilidades que te acabamos de compartir son esas habilidades que más les cuesta poder identificar y trabajar, y que la ausencia de estas habilidades genera negativamente, ¿no? Genera cuestiones negativas para la organización y su crecimiento. Entonces, si tú como director, directora, gerente, líder de esta agroempresa familiar ya te diste cuenta que necesitas no solamente esta parte técnica, sino también complementar con esas habilidades gerenciales no técnicas, pues es el momento, este video es el indicado para que tú puedas empezar a buscar estas opciones. Y si quieres colaborar con nosotros, pues llámanos, nosotros estamos atentos para poder trabajar con ustedes, con agroempresas familiares, para poder potenciar esta parte. Consultoría y capacitación en gobernanza familiar corporativa, tu aliado estratégico en la profesionalización del sector agroalimentario. Si fue de valor este video que acabamos de compartir contigo, te pido que te suscribas al canal, nos des ahí un me gusta, comparte este video con las personas que tú consideres que les puede ser de utilidad, y los esperamos en los próximos videos que estamos preparando para todos ustedes. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales.